Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia del tema 2 de Ciencia Integrada, relacionada con las energías en la naturaleza. En el día de hoy vamos a ver una introducción de lo que va a ser el tema 2. Vamos a ver las definiciones principales de energía, vamos a ver las leyes, ¿verdad? Una aproximación de la energía cinética, de la energía potencial y las leyes de la termodinámica. Algunas leyes de la termodinámica las vamos a ver hoy. Y vamos a ver algunos ejercicios, ¿verdad? Para tratar de entender cómo utilizamos las energías en la naturaleza para hacer el cálculo, precisamente, ecuaciones de energía para hacer el cálculo de energía y trabajo. Antes de comenzar, les quiero decir que ya las notas están cargadas en la plataforma y ya se enviaron las actas a la correspondiente, al correspondiente ACETAC de el instituto. Adicionalmente, toda la información teórica correspondiente al tema 2 ya se encuentra cargada en la plataforma para que ustedes la revisen, la analicen y cualquier duda que puedan tener la manifiesten a través del foro o del 04-24-5161-730. Adicionalmente, también tienen cargadas ya las actividades evaluadas número 1 y número 2 correspondientes al tema número 2, las cuales tienen fechas de entrega tope el 25/11 y el 17/12. Recuerden que estamos en el segundo corte, que termina el 16 de diciembre, y vamos a tener, por las fiestas decembrinas, unas pequeñas vacaciones y retornaremos en enero para continuar con el último corte de la asignatura. Bueno, sin más nada que agregar, vamos a cargar la presentación para comenzar la actividad. Aquí tenemos ya la actividad. El tema 2 se refiere a las energías en la naturaleza. Esta parte corresponde a las definiciones principales de energía. Comenzaremos a definir energía. Algo, ¿verdad?, que es posible convertir en trabajo. Todas las energías tienen un fin primordial: desarrollar, convertirse en trabajo, porque el trabajo es lo que facilita, ¿verdad?, desde cualquier punto de vista, ¿verdad?, movimiento, capacidad eléctrica, potencia, ¿verdad?, para movilizar el automóvil, movilizar las plantas eléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, debemos obtener aquellos elementos de la naturaleza que nos puedan producir energía y que esa energía pueda ser transformada en trabajo. Desde el punto de vista de nuestro cuerpo, nosotros consumimos alimentos, ¿verdad? Esos alimentos sufren un proceso de acuerdo a nuestro metabolismo, un proceso químico, se transforman y
al obtener esa energía, los alimentos que nos proporcionan los alimentos, podemos realizar trabajo, levantar un objeto, empujar un objeto, etcétera, etcétera, hacer ejercicio. ¿Ok? Para generar energía eléctrica necesitamos un combustible. En el caso de nosotros es el petróleo. Transformamos el petróleo, producimos energía utilizando petróleo y ese petróleo, ¿verdad?, va a generar un trabajo a través de las turbinas que estén dentro de la planta de generación eléctrica. Ese trabajo que se convierte en trabajo eléctrico es el que llega a nuestras casas. Entonces, energía es lo que puede considerarse, ¿verdad?, todo lo que pueda convertir o se pueda convertir en trabajo. Cuando decimos que un objeto tiene energía, significa que es capaz de ejercer una fuerza sobre otro objeto para realizar un trabajo sobre él. Nosotros tomamos alimentos, convertimos esa energía que se va a transformar, ¿verdad?, en fuerza para poder empujar un objeto. Y esa fuerza por el desplazamiento de ese objeto es lo que se conoce como trabajo. ¿Correcto? Si realizamos trabajo sobre un objeto, le hemos proporcionado a este una cantidad de energía. Se da entonces lo contrario. El trabajo, ¿verdad?, que se le proporciona a un objeto, ¿verdad?, o que utiliza para mover un objeto, está proporcionando una cierta cantidad de energía. Esa energía es igual al trabajo realizado. ¿Cuáles son las unidades de energía y de trabajo? Porque ambas se miden de la misma manera. El trabajo y la energía, ¿verdad?, se miden en joules y libra-pie. Joules en el sistema internacional y libra-pie en el sistema inglés. Entonces, ¿cuáles son esas energías que nosotros necesitamos o que utilizamos para generar trabajo? En mecánica, conocemos dos tipos de energía. Una denominada la energía cinética y otra la energía potencial. La energía cinética no es más que aquella energía, ¿verdad?, producida cuando se desplaza un objeto, ¿correcto? Es la energía que tiene un cuerpo en virtud de su movimiento. Y la energía potencial es la energía que tiene un sistema en virtud de la posición o la condición que tenga ese objeto. Entonces, cuando una masa de un cuerpo adquiere velocidad, eso se transforma en energía cinética. Está desarrollando energía cinética. Para que haya energía potencial, es preciso tener el potencial de una fuerza aplicada. Ejemplo, cuando sostenemos un objeto a una cierta altura, nosotros estamos desarrollando, obteniendo una energía potencial. Si ese objeto se suelta desde la altura donde está, al llegar al piso perderá toda su energía potencial, ¿correcto?, y se transformará en energía cinética, porque tiene una velocidad final ese objeto. Entonces, sostengo un objeto en el espacio a una cierta altura, tengo una cantidad de energía potencial porque viene definida por la altura o la posición que tiene el objeto, y como el objeto no se mueve, al inicio la energía cinética será igual a cero y la energía potencial será la definida por la altura y la masa del cuerpo en función de la gravedad. Cuando llega al suelo, he desarrollado una energía cinética por la velocidad que la masa del cuerpo ha alcanzado al caer. Y cuando llega al suelo, como esa altura
desaparece o es cero, esa energía potencial se hace cero. Entonces, vemos que tanto en un sentido como en el otro sentido, desarrollamos un tipo de energía. ¿Correcto? Entonces, la energía cinética y la energía potencial están relacionadas por esos parámetros de altura y velocidad. Entonces, en conclusión, la definición de energía, ¿verdad? Es todo aquello que se puede considerar, ¿verdad? Que considera que puede convertirse en trabajo. Eso es lo que es energía. Tenemos dos tipos de energía. La energía cinética en función del movimiento y la energía potencial en función de la posición. Ahí tenemos una gráfica donde vemos ejemplos de energía cinética y de energía potencial. Como ven, una bala, la trayectoria de una bala, ¿verdad? Generará una energía cinética, al igual que el movimiento de un automóvil, porque ambas dependen de la velocidad. Y la energía potencial, como ven el señor levantando las pesas, está generando una energía potencial cuando sostiene las pesas en la altura y el arquero, la posición, la energía que tiene la posición del cuerpo de la flecha antes de ser lanzada. Ahí tenemos, ¿verdad? Vamos a comenzar ahora por hacer una definición más profunda de lo que es trabajo y energía cinética. Entonces, ¿qué es la energía cinética? La energía cinética no es más que la capacidad de realizar trabajo como resultado del movimiento de un cuerpo. Ya habíamos dicho en la lámina inicial que energía era todo aquello que es posible, que posiblemente generará trabajo. Eso es energía. La energía cinética, ¿verdad? Es aquella energía que tiene la capacidad de realizar trabajo como resultado del movimiento de un cuerpo. Tenemos en la gráfica un ejemplo de un objeto con una masa M, un baúl, sobre una plataforma que se puede desplazar, ¿verdad? Esa plataforma desde el punto inicial al punto final, que está acá, va a generar un valor de energía por la velocidad que alcanza la plataforma, ¿verdad? Y asociada a la masa de este cuerpo. Entonces, este cuerpo con una masa M lo desplazo a una cierta velocidad y al final del desplazamiento obtendré una cantidad de energía cinética. ¿Verdad? Eso es el resultado del movimiento de un cuerpo. Se ha generado un trabajo por efecto del movimiento del cuerpo. Vamos a analizar un poquito más el concepto de energía. Vamos a considerar que yo le estoy, para poderlo mover, como lo vimos en física 1, para que los cuerpos se puedan mover, debemos aplicar una fuerza. Si no aplicamos una fuerza, el cuerpo no se mueve espontáneamente. Por lo tanto, al no aplicar una fuerza, está en movimiento constante con aceleración cero. ¿Ok? En estado constante con aceleración cero. Aplico la fuerza para que el cuerpo se pueda mover. ¿Verdad? Entonces, la fuerza F que actúa sobre el carrito de la figura, ¿verdad? Es la fuerza resultante sobre el carrito y vamos a despreciar toda la fuerza de fricción. Suponemos que este carrito no tiene problemas con la fricción. No hay fricción, la fuerza es cero, porque si no el balance sería la fuerza total, entonces, y menos la fuerza de fricción. Despreciamos la fuerza de fricción y solamente vamos a considerar la fuerza con que estoy empujando el carrito. Entonces, hay una masa, ¿verdad?
formada por el peso del baúl y el carrito. Tiene una velocidad inicial. Esa velocidad inicial, ¿verdad? V sub 0, si arranca del reposo, será igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que al inicio no hay energía cinética. Solamente va a haber energía cinética al finalizar el recorrido del carrito. ¿Ok? Cuando hay velocidad final. De acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿verdad? Nosotros sabemos que aceleración es igual a fuerza sobre masa. Entonces, tenemos un carrito y un baúl, una masa combinada, ¿verdad? Ese carrito y el baúl parten desde una posición 0 con una velocidad inicial igual a 0, ¿verdad? Y va a llegar a un punto con una velocidad final. Para yo poder mover el carrito necesito una fuerza. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, aceleración va a ser igual a fuerza sobre masa. ¿Ok? También debemos saber, aplicando las ecuaciones de velocidad, que la ecuación que dice 2 veces la aceleración, ¿verdad? Por su desplazamiento será igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Dicho de otra manera, ¿verdad? La velocidad final al cuadrado va a ser igual, o mejor dicho, la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a la velocidad final menos 2 veces la aceleración. ¿Ok? O la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración. De ahí despejo la aceleración. La aceleración va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. Sustituyendo la aceleración por la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual, que aceleración es igual a fuerza sobre masa, tengo una ecuación representada como fuerza sobre masa igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Entonces, multiplicando cada término, ¿verdad? Todo el término a la izquierda por la masa y despejando el desplazamiento hacia el lado izquierdo, la ecuación se transforma en fuerza por desplazamiento igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Ok? Entonces, y aquí tenemos definido ya la ecuación de trabajo, porque trabajo es fuerza por desplazamiento. El lado izquierdo de la ecuación nos representa el trabajo y el lado derecho de la ecuación nos representa la energía cinética, porque la ecuación de energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Como está desde una posición inicial a una posición final, la energía final, cinética final, menos la energía cinética inicial, ¿verdad? Entonces, definiendo ya como energía cinética igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, sustituyendo en la ecuación se transforma en fuerza por desplazamiento igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, donde fuerza por desplazamiento es igual a trabajo. Entonces, pues está quedando una ecuación que nos dice que la fuerza por el desplazamiento es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Hasta ahí estamos claros cómo desarrollamos la ecuación. ¿Ok? Entonces, visto la ecuación, vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular la energía cinética de un mazo de 4 kilogramos en el instante en que su velocidad es de 24 metros sobre segundo. ¿Ok?
sabemos que la energía es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, la energía cinética será un medio de 4 kilogramos, todo llevado al mismo sistema internacional, multiplicado por 24 metros sobre segundo al cuadrado, nos daría que la energía cinética es de 1150 joules. Es un ejercicio sencillo para ver cómo manejamos la ecuación. Ahora voy a calcular la energía cinética de un automóvil que tiene 3.200 libras y que viaja a 60 millas por hora, lo que son 8 pies por segundo. Si un automóvil está viajando, ¿verdad? Tiene esa velocidad final, quiere decir que también tuvo una energía inicial cuando arrancó. Por supuesto, como la velocidad es cero, al inicio de su arranque, ¿verdad? La ecuación general que vimos anteriormente, que nos definía que la fuerza por el desplazamiento, que es energía, es igual a la variación de las energías finales menos las energías iniciales, quiere decir que solamente vamos a tener energía final porque la energía inicial es cero porque parte del reposo. Entonces, la energía será igual entonces a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio, ¿verdad? Tengo un peso de 3.200 libras. Recuerden que peso es, o mejor dicho, peso es masa por gravedad. ¿Qué necesito acá? Necesito la masa. Debo convertir el peso que me están dando, que es de 3.200 libras, porque es el peso del automóvil. Entonces, si peso es igual a masa por gravedad, despejando la masa sería peso sobre la gravedad. En el sistema inglés sería un medio de las 3.200 libras entre la constante de gravedad, que sería 32 pies sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la velocidad, que son 88 pies sobre segundo. Aquí hay un errorcito. Aquí es 88 pies sobre segundo. ¿Correcto? Eso me va a dar, resolviendo esto, 3.87 por 10⁵ pies por libras. Entonces, vemos que es bastante sencillo aplicar la ecuación para el cálculo de energía. Porque energía cinética no es más que un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Lo que hay que tener cuidado es con los sistemas de unidades que deben estar en el mismo orden. ¿Correcto? Aquí tenemos otro ejemplo. El ejemplo nos pide que fuerza media es necesaria para detener una bala de 16 gramos que viaja a 260 metros sobre segundo y que penetra en un trozo de madera a una distancia de 12 centímetros. Ok. Necesito saber la fuerza, ¿verdad? Promedio que necesita la bala para poderse incrustar en un trozo de madera que está a 12 centímetros. La ecuación que vimos nos dice que la fuerza por el desplazamiento es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y que energía es igual a un medio de la masa por la velocidad. Entonces, si la bala parte desde el reposo, la energía cinética inicial debe ser igual a cero, porque su velocidad es cero. Y la energía cinética final será la asociada a la masa por la velocidad final de la bala. Entonces,
tengo una masa de 16 gramos que voy a transformar en kilogramos. Debo hacer las transformaciones necesarias. Entonces, planteando la ecuación general que dice que fuerza por desplazamiento igual a un medio de la masa por la velocidad final, porque la bala se detiene, ¿correcto? La bala se detiene, parte con una velocidad inicial de 260 metros sobre segundo. Se detiene, ¿verdad? Y al detenerse, esa velocidad es igual a 0 porque se incrusta en la madera. Entonces sería un medio de la masa por la velocidad final elevada al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial elevada al cuadrado. Me queda que la fuerza por el desplazamiento va a ser igual a menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, repitiendo, tengo una bala que viaja a una velocidad de 260 metros sobre segundo, se incrusta en un trozo de madera que se encuentra a 12 centímetros, ¿verdad? Entonces, la bala viene con una velocidad inicial de 260 metros sobre segundo. Cuando se incrusta en el trozo de madera, la velocidad final es 0, porque se detiene, ¿verdad? Y ese trozo de madera está a 12 centímetros. Me piden calcular esa fuerza. Entonces, eliminando el término de la velocidad final elevado al cuadrado, me queda que la fuerza por el desplazamiento será menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, despejando el desplazamiento, ¿verdad? La ecuación me quedará como fuerza igual a menos la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2x. Haciendo las transformaciones, tengo la masa que son de 16 gramos, lo llevo a kilogramos y son 0.016 kilogramos. Y el desplazamiento, que es 12 centímetros, llevándolo a metros, sería 0.12 metros. La velocidad inicial es 260 metros sobre segundo. Sustituyendo estos términos en la ecuación, la respuesta será que la fuerza es igual a 4.510 newton, porque estamos en el sistema internacional. Entonces, el signo menos nos indica que la fuerza era opuesta al desplazamiento, por supuesto. Recuerden de física 1 que el desplazamiento va en el sentido de la fuerza. Cuando la bala penetra en el bloque, la fuerza se hace negativa porque está en sentido contrario al desplazamiento. El bloque ejerce una fuerza en sentido contrario a la fuerza con que fue disparada la bala. Esa fuerza es 28.733 veces el peso de la bala. Entonces, ahí tenemos el gráfico donde se muestra. En resumen, la fuerza es igual a menos 4.510 newton y para calcular la fuerza utilizo la ecuación que vimos anteriormente que dice que fuerza por desplazamiento o trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Cualquier duda la pueden manifestar en la videoconferencia o en el foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. Continuemos. Ahora vamos a ver la definición de energía potencial. Entonces, ¿qué es la energía potencial? Es la energía que posee el sistema en virtud de su posición o las condiciones. Como la energía se expresa de la misma forma que el trabajo, porque todas las energías son trabajo, son igual a trabajo, la energía potencial implica que debe haber un potencial para poder realizar el trabajo. Como está en función de la posición, correcto, depende
de la constante de gravedad. Por eso la ecuación de energía potencial, ¿verdad?, es igual, o el trabajo es igual a la masa por la gravedad por la altura. Vamos a demostrar la ecuación. Vamos a suponer un martinete, ¿verdad?, que se utiliza para levantar un cuerpo cuyo peso es W. Ese cuerpo lo levanta hasta una altura H. Recuerden, al inicio, a la cierta altura, existe un valor de energía potencial por encima del piloto colocado sobre el suelo. Entonces, aquí tenemos el martinete. ¿Ok? El martinete se refiere a una grúa que levanta un peso a una cierta altura y lo deja caer sobre ese pilote. En este punto, ¿verdad?, existe un valor de energía potencial. Cuando este bloque se deja caer hasta este punto, la energía potencial desaparece y se transforma en energía cinética. Entonces vamos a definir la energía potencial como U y se determina a través ¿de quién? De la ecuación de trabajo, que dice que trabajo por la altura va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura, lo que me implica que W, ¿verdad?, que es el peso y la masa de un objeto situado a la distancia H. Entonces, por lo tanto, la energía potencial depende del nivel de referencia específico. Depende de la posición del objeto. Es lo que hemos venido diciendo. Veamos entonces cómo se desarrolla la ecuación. Recuerden, en un objeto a una cierta altura, ¿verdad?, ese objeto se deja caer de su posición inicial a la posición final y así determinamos una variación de la energía potencial final y la energía potencial inicial. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Una caja de herramientas de 1.2 kilogramos se halla a 2 metros por encima de una mesa que está a la vez 80 centímetros del piso. Determine la energía potencial respecto a la parte superior de la mesa y respecto al piso. Entonces, voy a determinar primero la energía potencial, ¿verdad?, con respecto a la parte superior de la mesa. Me dicen que la mesa está, o el objeto está 2 metros por encima de la mesa y la mesa está 80 centímetros del piso. Entonces, ¿cuánto es la herramienta? Tiene una masa de 1.2 kilogramos. Dijimos que energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Es una masa de 1.2 kilogramos multiplicado por la constante de gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la altura. Eso me da 23.5 joules, porque es energía. Y las unidades de energía son en joules o libras por pie. Ese es el primer resultado. Ahora vamos a considerar la altura total en el segundo caso. Entonces, la altura total va a ser la altura del objeto y la altura que tiene la mesa, ¿verdad? Entonces, la energía potencial sigue siendo la misma ecuación, la misma masa multiplicada por la gravedad por la altura, pero la altura cambia. Ahora sumamos 2 metros a 0.80 metros, que son los 80 centímetros llevados a metros. La energía potencial será entonces 1.2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 2.8 metros. Eso me va a dar 32.9 joules. Como ven, a medida que la posición del objeto sea mayor, la energía potencial será mayor. ¿Y cómo será la energía potencial en el piso?
Si el objeto cae hasta el piso, la energía potencial en el piso será igual a 0, porque perdió la altura, ya no tiene altura. Recuerden que depende de la posición relativa que tenga el objeto. Entonces, ya hemos visto que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad elevada al cuadrado y que la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. Y ambos son definidos como trabajo. Trabajo es igual a energía. Entonces, vamos a ver el otro ejemplo. Una unidad comercial de aire acondicionado de 300 kilogramos es elevada por medio de la cadena de un montacargas hasta que su energía potencial es de 26 kilojoules con relación al piso. ¿Cuál será la altura arriba de este? Más fácil todavía. Tengo la energía potencial, tengo la masa, tengo la constante de gravedad. Lo que tengo que hacer es despejar la altura de la ecuación. La altura es igual a la energía potencial entre la masa por gravedad. 26 kilojoules o 26.000 joules, ¿verdad? Una masa de 300 kilogramos. Despejo 26.000 joules entre 300 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo. Eso me va a dar 8.84 metros. Quiere decir que las unidades de Joule son newton por metro. El newton y el newton de abajo, porque es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, se elimina y me queda solamente metro. Entonces, eso también hay que recordar. Disculpen esta interrupción. Se fue el internet. Bueno, vimos cómo resolvimos el ejercicio. Vamos a seguir entonces. Y vamos a entrar a la parte de termodinámica. Entonces, ¿qué es la termodinámica? La termodinámica es la ciencia que se encarga de la transformación de la energía térmica en energía mecánica y del proceso inverso, que es la conversión de trabajo en calor. Puesto que casi toda la energía disponible de las materias primas se libera en forma de calor, la termodinámica se va a encargar de transformar el calor, utilizar el calor para poder obtener energía, la cual va a ser transformada en trabajo. Entonces, por eso es que la termodinámica desempeña un papel bastante importante en la ciencia y en la tecnología. Entonces, la termodinámica es la ciencia que se encarga de la transformación y eficiencia y transformar eficientemente la energía, ¿verdad? Y la energía, a su vez, debe ser transformada en trabajo. ¿Cómo lo hace la termodinámica? A través del parámetro, ¿verdad? Que se denomina calor. El calor se transforma en trabajo. El calor es lo que representa energía utilizando termodinámica. Entonces, en este tema vamos a conocer cuáles son las leyes fundamentales de la termodinámica.
Son tres leyes fundamentales. La ley cero, la primera ley y la segunda ley. La ley cero, que es el principio de generalización del equilibrio térmico. Todos los objetos deben estar en equilibrio térmico, ¿verdad? La primera ley, que simplemente la fórmula de postular el principio de conservación de la energía. Calor igual a trabajo, o mejor dicho, calor menos trabajo igual a la variación de la energía interna. Y la segunda ley que impone restricciones al empleo eficiente de la energía disponible. Entonces, la ley cero trata sobre el equilibrio térmico. La primera ley trata sobre el equilibrio energético y la segunda ley que trata sobre cómo hacer más eficiente la producción de energía. Entonces, comencemos con la ley cero de la termodinámica. Fíjese, para salir un poco más y hacerlo más rápido, dos cuerpos que se encuentren, ¿verdad?, a diferentes temperaturas, uno que tenga mayor temperatura que el otro, ¿verdad? La transferencia de calor de uno a otro será espontáneamente desde el cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. ¿Y hasta cuándo sucederá esto? Sucederá hasta que ambos estén en equilibrio, hasta que ambos tengan la misma temperatura. ¿Ok? Entonces, como dice ahí, un bloque que se encuentra en reposo sobre una mesa está en equilibrio translacional y rotacional respecto a sus alrededores, mientras una fuerza externa no modifique su estado. ¿Ok? Un estudio más a fondo revela que el cuerpo tiene actividad interna debido a que sus moléculas oscilan respecto a sus posiciones de equilibrio con una frecuencia específica y una amplitud. Por ende, tanto la energía potencial como la cinética están asociadas con el movimiento molecular. Esta energía interna se relaciona con lo caliente o lo frío que está un cuerpo y recibe el nombre de energía térmica. La energía térmica representa la energía interna total de un objeto y es la suma de sus energías moleculares potencial y cinética. Entonces, todos los cuerpos tienen energía interna, potencial y cinética. Esas energías internas determinan la temperatura del objeto. A pesar de que estén en estado de reposo, va a haber una cantidad de energía potencial asociada a su movimiento molecular. Cuando dos objetos con diferentes temperaturas se ponen en contacto, va a haber una transferencia de energía de un cuerpo a otro. Esa energía que se transfiere es energía térmica, ¿correcto? ¿Hasta cuándo? Se transferirá hasta que todo el sistema alcance condiciones estables que se denomina equilibrio térmico, cuando ambos tengan la misma temperatura. ¿Y cómo se da ese proceso? Ese proceso se da desde el cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. Los cuerpos, cuando usted tiene un cuerpo más frío, un cuerpo más caliente, el cuerpo caliente no es que se enfría, sino que el cuerpo frío recibe el calor del cuerpo caliente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se equilibran los dos. El proceso de transferencia de calor va desde el mayor al menor. Espontáneamente, así es que se da en la naturaleza. ¿Ok? Los calientes no se enfrían. Los fríos son los que se calientan. ¿Verdad?
Entonces, cuando eso pasa, los cuerpos se encuentran, o el estado final de los cuerpos es cuando alcanzan el equilibrio térmico. ¿Y cuándo alcanzan ese equilibrio térmico? Mediante el equilibrio de temperaturas. Entonces, la definición de temperatura se puede obtener de la ley cero de la termodinámica, que establece que si dos sistemas A y B están en equilibrio térmico, los sistemas están en equilibrio térmico a la misma temperatura con un tercer sistema, entonces, por efecto de esa transferencia, los sistemas A y B estarán en equilibrio térmico entre sí. ¿Correcto? Entonces, la transferencia de energía térmica se debe tan solo a una diferencia de temperatura que nosotros la definimos como calor. Entonces, ¿qué es calor? Calor no es más que una diferencia de temperatura. El calor generado, ¿verdad? El calor ganado, el calor perdido, depende de ese balance de temperatura, depende de ese equilibrio térmico. Entonces, ¿qué es el calor? El calor se define como la transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura. Eso es calor. ¿Cuándo el calor es cero? Cuando alcanzamos el equilibrio térmico. Veamos ahora entonces. Ya vemos que la ley cero de la termodinámica tiene que ver con el equilibrio térmico. El equilibrio térmico se produce cuando un cuerpo de mayor temperatura, ¿verdad?, entra en equilibrio con un cuerpo de menor temperatura. Dos cuerpos que están en equilibrio térmico con un tercero, la transferencia de temperatura que genera ese equilibrio o esa diferencia de temperatura es lo que me va a dar el equilibrio térmico y eso es lo que me va a definir el calor. La primera ley de la termodinámica es simplemente una nueva exposición del principio de la conservación de la energía, parecido al principio de conservación de la masa. En la naturaleza, ¿verdad?, nada se pierde y nada se gana, solo se transforma. Es la misma definición. La energía no puede crearse o destruirse, solo se transforma de una forma a otra. Volvemos a tener un balance. El mismo balance térmico lo aplicamos a la energía. Existe un balance. En la naturaleza debe haber un balance. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Lo que uno pierde, otro lo gana para poder mantener el equilibrio, el balance. Entonces, la ley, de acuerdo a los procesos termodinámicos, nos dice que la variación del calor va a ser igual a la variación de la energía térmica más la variación de trabajo. Esta ecuación representa el postulado matemático de la primera ley de la termodinámica. Entonces, la primera ley de la termodinámica se define como la variación de calor igual a la variación de energía interna más trabajo. O la variación de energía térmica no es más que la variación de calor y trabajo. Entonces, desde el punto de vista textual, en cualquier proceso termodinámico, el calor neto adscrito por un sistema o absorbido por un sistema es igual a la suma del trabajo neto que éste realiza y el cambio de su energía interna. Eso es lo que representa esta ecuación.
el calor neto, ¿verdad? Representado por la variación de calor, no es más del sistema, no es más que la suma del trabajo neto, ¿verdad? Que éste realiza y el cambio de su energía interna. Estos deltas significan diferencia. Al igual que la energía cinética final e inicial, debe haber un calor inicial que tiene el sistema y debe haber un trabajo inicial y final del sistema, más la diferencia de la energía interna del sistema. Entonces, cuando aplicamos la primera ley, debemos tener en cuenta que el calor suministrado en un sistema es positivo y el que pierde el sistema es negativo. Por eso es que el proceso, ¿verdad?, de dos cuerpos con diferente temperatura, el cuerpo de mayor temperatura pierde calor que cede al cuerpo de menor temperatura. ¿Ok? Ese es el calor neto de todo el sistema. Un sistema puede recibir calor, ¿verdad? Y se convierte en positivo. Cuando el sistema lo pierde, el calor es negativo. ¿Ok? El trabajo que realiza el sistema, ¿verdad? El que el sistema realiza es un trabajo positivo y el trabajo que recibe el sistema es un trabajo negativo. Entonces, los sistemas, para que realicen trabajo, deben generar trabajo hacia el entorno. Si el sistema desde el entorno hacia él recibe trabajo, ese trabajo es negativo. Si el sistema pierde calor hacia el entorno, ese calor es negativo. Si recibe calor el sistema, ese calor es positivo. Esa es la diferencia que están enmarcadas dentro de la variación de calor y la variación de trabajo dentro de la ecuación de primera ley. Entonces, un aumento de la energía interna es positivo y una disminución de la energía interna es negativa. Fíjense, pierdo energía interna y gano energía interna. Cuando gano energía interna, estoy teniendo calor positivo y al perder energía interna, tengo calor negativo. Prácticamente se define de la misma forma. Entonces, la primera ley dice que la variación de calor va a ser igual a la variación de la energía interna más la variación de trabajo, o el calor neto del sistema va a ser igual al valor de variación de energía interna más el trabajo neto realizado por el sistema. Ahí tenemos una gráfica donde se expresa lo de la primera ley para ambos términos. Calor de entrada positivo cuando el sistema recibe calor. Calor de salida es negativo cuando el sistema pierde calor. ¿Quién pierde calor en un sistema formado por dos objetos con diferente temperatura? El sistema que pierde calor es el que tiene mayor temperatura porque lo cede al de menor calor para poder alcanzar el equilibrio térmico. El trabajo hecho por el sistema es positivo y el trabajo que recibe el sistema es negativo. Veamos ahora el concepto de la segunda ley. Aquí hay que tener un poquito para entender esta parte de paciencia. Cuando nos frotamos vigorosamente las manos, el trabajo hecho contra la fricción incrementa la energía interna. Si nosotros nos frotamos las manos, ese trabajo
de frotar las manos, ¿verdad? Incrementa la energía interna de las manos. Ese trabajo es realizado por la fricción, ¿ok? Y ocasiona una elevación de temperatura. El aire de los alrededores constituye un gran depósito a una temperatura más baja. Ese calor de las manos se disipa en el entorno de las manos, es lo que quiere decir la lámina. El calor va de las manos hacia el entorno, hacia el aire de los alrededores, ¿verdad? La energía térmica se transfiere al aire sin que éste cambie su temperatura, porque en realidad no lo va a afectar de manera considerable. En el entorno hay pegaditos, si vamos a tener, vamos a ver, pero en general es despreciable esa pérdida de calor. Cuando dejamos de frotarnos, nuestras manos vuelven a su estado original, porque el proceso, ¿verdad?, se equilibra. Alcanzamos el equilibrio térmico de las manos y los alrededores, que es el aire de los alrededores. De acuerdo con la primera ley, ¿qué pasa? No estamos haciendo trabajo, porque la fricción nos genera mucho ese calor. Si despreciamos la fricción, entonces, ¿verdad?, ¿qué va a pasar? La primera ley de la energía nos dice que la energía mecánica se ha transformado en calor con una eficiencia del 100%. La variación de trabajo va a ser igual a la variación de calor. No hay pérdidas, ¿correcto? No hay variación de energía interna, según la ecuación de la primera ley. Este tipo de transformación puede continuar indefinidamente en tanto se suministre trabajo. Vamos a considerar ahora el proceso inverso. La pregunta que se está planteando ¿es posible convertir la energía térmica en trabajo con una eficiencia del 100%? ¿Es posible capturar todo el calor transferido al aire y hacerlo volver a nuestras manos, provocando que ellas se froten indefinidamente en forma espontánea? Por desgracia, ese proceso no puede ocurrir, aun cuando no infrinja la primera ley. No estamos infringiendo la primera ley, pero ese proceso en reversa no puede suceder. No sucede en la realidad, ¿verdad? No puedo capturar todo el calor transferido al aire y hacerlo volver a nuestras manos. Para poderlo hacer, debería frotar las manos. Y el aire no va a hacer que se frote las manos. Si yo no froto las manos, no puedo dar calor. El aire no puede hacer que ese calor transferido regrese otra vez a las manos y eso active la frotación de las manos. No va a ocurrir. No he roto la primera ley, pero no va a ocurrir. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué no ocurre? Eso es lo que está planteando la segunda ley. Los procesos, en realidad, no funcionan 100% eficientemente. Esa es la realidad de la segunda ley. No hay procesos de transformación de energía con eficiencia del 100%. La conversión de energía térmica en trabajo mecánico es un proceso de pérdidas. La primera ley de la termodinámica señala que no podemos tener ganancias en un experimento de ese tipo. Dicho de otro modo, es imposible conseguir más trabajo por parte de un sistema que el calor que se le suministra. No vamos a conseguir más trabajo de acuerdo al calor que suministra. Yo suministro calor a una planta de generación eléctrica a través del vapor del agua para generar trabajo
por algún lado del sistema, se va a perder parte de ese calor, por lo tanto el trabajo 100% no es eficiente. Todo el calor no se transforma en trabajo. Entonces, necesitamos otra regla que establezca que no es posible convertir 100% de la energía térmica en trabajo útil. Imagina usted una planta de generación eléctrica. Tengo una caldera, ¿verdad? Donde se genera calor por incremento de la temperatura de una entrada de agua a la caldera. Ese vapor entra a una turbina. Esa turbina va a generar un trabajo. Parte, después que genera el trabajo, parte de esa agua que viene caliente se enfría, entra a se condensa a lo bajo temperatura, lo sigo moviendo hasta una bomba para volverlo otra vez a meter dentro de la caldera que lo voy a calentar. En ese transcurso, desde la caldera, desde el inicio hasta terminar otra la caldera, hay una pérdida de calor. En el transcurso de la caldera hasta la turbina, parte de ese calor se va a la atmósfera. Por lo tanto, la eficiencia de la turbina no transforma todo el calor de la caldera, se transforma en trabajo, porque parte de ese calor se perdió en los alrededores a través de la tubería. Es imposible conseguir más trabajo por parte de un sistema que el calor que se le suministra. Entonces, no es posible convertir el 100% de la energía térmica en trabajo útil. Esta regla constituye el fundamento de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos construir máquinas que generen trabajo que sean más eficientes. Nunca vamos a llegar al 100%, pero la idea es tener máquinas con la mayor cantidad de eficiencia. La segunda ley nos plantea esa parte. Es imposible construir una máquina que funcionando de manera continua no produzca otro efecto que la extracción de calor de una fuente y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. Transformada en ecuación, el trabajo neto debe ser igual al calor de entrada menos el calor de salida. Eso es la segunda ley. La diferencia de trabajo va a ser igual al calor que entra menos el calor que sale. No se transforma totalmente el trabajo en calor, o el calor no se transforma 100% en trabajo, porque hay una pérdida de calor hacia los alrededores a través del circuito. ¿Correcto? Eso es lo que nos plantea la segunda ley. Vamos a plantearnos ahora la conservación de la energía. Supongamos que tenemos una bola que está a una altura y esa bola la dejamos caer. En su punto más alto tenemos un valor de energía potencial y en este punto la energía cinética es cero porque parte del reposo. Aquí la velocidad es cero. Cuando yo la suelto, a medida que va avanzando, la energía potencial se va haciendo menor y la energía cinética va aumentando hasta llegar al piso donde la energía potencial es igual a cero y la energía cinética es la máxima energía cinética. Entonces, el principio de conservación de la energía nos dice, correcto, porque todo es un balance.
la energía total del sistema va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial, y eso debe ser constante. La energía va a ser igual, la energía total, la energía cinética más la energía potencial, y es constante. El balance energético va a ser entonces la variación de energía al principio menos la variación de energía al final. Eso debe ser igual. Las diferencias es lo que nos hace constante el principio de conservación de la energía. Entonces, la ecuación, ¿verdad?, se plantea de la siguiente manera. La energía total en el punto inicial debe ser igual a la energía total en el punto final. ¿Cuáles son esos procesos de energía? La energía potencial más la energía cinética inicial debe ser igual a la energía potencial final más la energía cinética final. Masa por gravedad por la altura inicial más 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado debe ser igual a la masa por la gravedad por la altura final más 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Si parto del reposo, la energía cinética va a ser igual, inicial va a ser igual a 0. Y si llego al piso, la energía potencial final será igual a 0. Por lo tanto, la masa por la gravedad por la altura inicial, que es la energía potencial, debe ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Utilizando esa ecuación, usted puede calcular la velocidad final del cuadrado. Entonces, el principio de conservación de la energía nos plantea un balance de energía cinética y potencial inicial que debe ser igual a la energía cinética y potencial final. Aquí tenemos un ejemplo de la conservación de la energía. Una bola de demolición de 40 kilogramos se impulsa lateralmente hasta que queda 1.6 metros por arriba de su posición más baja. Despreciando la fricción, ¿cuál será su velocidad cuando regrese a su punto más bajo? Planteando el principio de conservación de la energía, nos damos cuenta que la masa por la gravedad por la altura inicial más la energía cinética inicial, que es igual a 0, debe ser igual a la energía potencial final, que es 0, más la velocidad de la bola al chocar contra el muro, ¿verdad?, que es la energía cinética final. Masa por gravedad por altura, igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, despejando la velocidad de la ecuación. Eso nos da que la velocidad final es igual a 5.60 metros por segundo. Tenemos entonces una manera de aplicar el principio de conservación de la energía para el cálculo de la velocidad del objeto en este ejercicio cuando choca contra el muro de un edificio. Y con este ejercicio hemos terminado la parte del día de hoy, la clase del día de hoy. Entonces, vimos la definición de la energía, que es todo aquello que tiene la posibilidad de generar trabajo. Definimos la energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, y que depende de la velocidad del objeto. Definimos también la energía potencial, que es la masa por la gravedad por altura, y depende de la posición que tenga el objeto. La energía cinética está en función de la velocidad que adquiere el objeto, y la energía potencial está en función de la posición que tiene el objeto. El principio de conservación de la energía no es más que el balance de las energías cinéticas y las energías potencial, ¿verdad? La variación de energía inicial debe ser igual a la variación de la energía final. Ambas energías, cinética y potencial inicial, deben ser igual a la energía cinética y potencial final. Vimos
el concepto de termodinámica que está asociada a la producción de energía, que se utiliza hoy en día para generar, nos permite generar de forma más eficiente energía. Vimos las tres leyes fundamentales de la termodinámica, como son la ley cero de la termodinámica, que no es más que el balance termodinámico, el balance de temperatura puede existir entre dos objetos. Vimos también la primera ley de la termodinámica, que es un balance energético entre trabajo, calor y energía interna. Y vimos también la segunda ley de la termodinámica, donde nos plantea que el trabajo realizado por una máquina no es 100% eficiente. Siempre hay una pérdida, ¿verdad?, en el proceso de la generación de calor, que es energía, hasta la transformación del trabajo. Ese trabajo no es 100%. Lo contrario no sucede. Por eso es que se dice que es la eficiencia de producción de energía no es 100% eficiente. Cualquier pregunta que tengan de la presentación, de la videoconferencia, la pueden hacer en el foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. La próxima videoconferencia vamos a ver la parte asociada a la generación de energía. ¿Cuáles son los elementos para generar la energía desde el punto de vista termodinámico? ¿Cuáles son esos procesos? Y las próximas serán la primera y la segunda ley de la termodinámica, hasta llegar a la entrega de las actividades evaluadas 1 y 2, que ya están cargadas dentro de la plataforma, que pueden ir trabajando porque tienen toda la información teórica dentro de la plataforma. No me queda más que despedirme hasta la semana que viene. En el transcurso de la semana le diré la fecha de la próxima videoconferencia. Por el día de hoy hemos terminado. Les vuelvo a repetir, cualquier duda al respecto la pueden comunicar en el foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. Gracias y que tengan un feliz fin de semana.